Estaba parado en mi porche como si hubiera estado allí 100 veces antes. No lo había hecho. Me quedé en la puerta de mi casa, con las manos todavía en la manija, y solo lo miré. Mi padre, un hombre que no había visto en casi 4 años. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una advertencia. Simplemente parado allí, con una chaqueta azul, sonriendo como si hubiéramos hablado el martes pasado. «Hola, cariño», dijo, «solo quería ver cómo estabas». Algo en mi pecho se enfrió. Mi nombre es Rena Kalewa. Tengo 41 años. Trabajo en facturación médica. Tengo una casa pequeña en Columbus, Ohio, y he aprendido por las malas que cuando alguien que desapareció de tu vida reaparece de repente con una sonrisa cálida y palabras fáciles, normalmente quiere algo. Lo dejé entrar, preparé café, me senté frente a él en la mesa de mi cocina. Preguntó sobre mi trabajo, mis ahorros, si todavía estaba en el mismo banco. Lo mantuvo casual, envuelto en una charla trivial sobre el clima y de cómo el vecindario se veía bien. Pero noté las preguntas. Siempre noto el patrón debajo de la conversación. Respondí con cuidado, le di lo suficiente para parecer abierta. Se quedó aproximadamente 1 hora, me abrazó en la puerta, dijo que deberíamos hacer esto más a menudo. Vi cómo su auto se alejaba y me quedé allí un largo momento. La gente no aparece después de 4 años solo para verte. Aparecen porque necesitan algo, o porque alguien los envió. Solo que todavía no sabía cuál de las dos era. No dormí bien esa noche. Seguí repitiendo la conversación en mi cabeza. La forma en que preguntó sobre mi banco, la forma en que lo deslizó entre preguntar sobre mi trabajo y si me gustaba mi vecindario. No se sentía como ponerse al día. Se sentía como una encuesta. Esto es lo que necesitas entender sobre mi padre, Raymond. Se fue cuando yo tenía 9 años. No fue dramático. Ni una gran pelea, ni una escena. Simplemente se fue desvaneciendo. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas se hicieron más espaciadas. Entonces un día no hubo más visitas y las llamadas cesaron por completo. Mi madre nunca habló mal de él. Solo se quedaba callada cada vez que su nombre salía a relucir. Crecí principalmente con mi mamá, Carol. Se volvió a casar cuando yo tenía 14 años. Su nuevo esposo, Gary, tenía una hija de su primer matrimonio. Se llamaba Tiffany. Era 2 años menor que yo y desde el primer día, ella fue la favorita de Carol. No de Gary. De Carol. Me di cuenta, pero nunca le di mucha importancia. Construí mi propia vida, trabajé duro, ahorré dinero, compré mi casa a los 36 años sin ayuda de nadie. Carol y yo teníamos una relación decente. No cercana, pero decente. Hablábamos tal vez 2 veces al mes. Ella sabía sobre mi cuenta de ahorros. Se lo había mencionado una vez cuando estaba orgullosa de haber alcanzado cierta cantidad. Ojalá no lo hubiera hecho. Después de la visita de mi padre, llamé a mi madre solo para charlar. Una conversación normal. Pero hacia el final, preguntó, casi demasiado casualmente, si todavía estaba contenta con mi banco. 2 personas, la misma pregunta, la misma semana. Fue entonces cuando comencé a prestar más atención. Entré a mi cuenta bancaria a la mañana siguiente. Todo parecía normal. El saldo estaba donde debía estar. No había transacciones extrañas. Revisé 2 veces solo para estar segura. Luego cerré la aplicación y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Pero no pude sacudírmelo de encima. Trabajo en facturación médica. Todo mi trabajo consiste en encontrar errores que otros pasan por alto. Pequeños números que no cuadran, cargos que no coinciden con los registros. Llevo 15 años haciendo esto y lo único que me ha enseñado es esto. Cuando algo parece estar mal, generalmente lo está. Solo que aún no has encontrado la prueba. Así que comencé a prestar atención de manera diferente. Noté que mi mamá llamaba más de lo habitual, 3 veces esa semana. Cada llamada amistosa, cálida, preguntando sobre mi vida de una manera que no había hecho en años. Me habría sentido bien si no hubiera estado ya vigilando. También noté que nunca preguntaba por Tiffany.
Mi mamá hablaba de Tiffany constantemente. Cada conversación tenía alguna actualización. El trabajo de Tiffany, el novio de Tiffany, el apartamento de Tiffany. Pero de repente el nombre de Tiffany no aparecía en absoluto. Ese silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. No confronté a nadie. No hice preguntas. Solo observé y esperé y seguí entrando a mi cuenta todas las mañanas. Luego, un jueves, 2 semanas y media después de que mi padre apareciera en mi porche, abrí la aplicación antes de siquiera levantarme de la cama. Me incorporé lentamente. El saldo en mi pantalla no era mi saldo. Estaba casi completamente vacío. Me quedé allí mirándolo fijamente, completamente quieta. No llamé al banco de inmediato. Sé que suena extraño, pero he aprendido que cuando algo grande sucede, lo primero que haces es respirar. Porque en el momento en que reaccionas, pierdes el control de la situación. Me quedé sentada al borde de mi cama durante unos 10 minutos, solo pensando. La cuenta había sido vaciada. No parcialmente. No unos pocos cientos de dólares. Casi todo. Más de $19,000. Desaparecidos en lo que parecían 2 transferencias. Ambas hechas con 3 días de diferencia. Ambas desde la misma cuenta externa que no reconocía. Alguien había vinculado una cuenta externa a la mía y había sacado el dinero lo suficientemente lento como para no activar una alerta de fraude inmediata. Eso requiere planificación. Me vestí, conduje hasta mi banco en persona y me senté con una gerente llamada Patricia. Ella revisó los registros. Las transferencias habían sido autorizadas utilizando mis credenciales de inicio de sesión en línea. Quien lo hizo tenía mi nombre de usuario, mi contraseña y había respondido correctamente a mis preguntas de seguridad. Patricia me preguntó si había compartido mi inicio de sesión con alguien. No lo había hecho. Pero alguien cercano a mí tenía acceso a suficiente información personal para adivinar esas respuestas de seguridad. El apellido de soltera de mi madre, la calle donde crecí, mi primera mascota. Conduje directamente a la casa de mi mamá. Abrió la puerta y pude notar de inmediato que sabía por qué estaba allí. Su cara cambió en el momento en que vio la mía. No grité. Solo le pedí que se sentara. Y entonces le pregunté directamente si había tomado dinero de mi cuenta. Ella se quedó callada por un largo momento. Luego dijo, sí. Pero lo dijo como si tuviera una razón. Dijo que Tiffany lo necesitaba. Esa fue su frase inicial. No lo siento. No sabía cómo más ayudarla. Solo Tiffany lo necesitaba. Aparentemente Tiffany había estado pasando dificultades, atrasada en el alquiler durante meses. Su novio la había dejado. Había perdido su trabajo. Mi mamá dijo que había estado viendo cómo Tiffany se desmoronaba y no sabía qué hacer. Luego dijo la parte que me dejó sin aliento. Había usado mi dinero como pago inicial para una casa para Tiffany. $19,000. Mis $19,000. El dinero que había ahorrado durante años de presupuesto cuidadoso, largas horas y decir que no a cosas que quería. Desaparecido. Puesto en una casa con el nombre de Tiffany. Mi mamá me miró y dijo que sabía que yo era responsable. Que sabía que yo estaría bien. Dijo que planeaba devolvérmelo. La miré durante un largo momento. Entonces dije, está bien. Le dije que necesitaba algo de tiempo para procesarlo. La abracé en la puerta. Conduje a casa. Y llamé a mi abogada. No porque estuviera enojada. Había superado el enojo. Estaba en un lugar más tranquilo y más frío que el enojo. Me habían ahorrado, contado conmigo y robado por mi propia madre. Y mi padre había sido enviado para reconocer mi vida como si yo fuera un objetivo. Necesitaba saber exactamente lo que tenía antes de hacer un solo movimiento. Mi abogada contestó al segundo timbrazo. Le conté todo. Ella se quedó callada un segundo. Luego dijo, Rená, no toques nada todavía. Dije, lo sé. Mi abogada se llamaba Diane.
Había manejado una disputa contractual para mí 3 años antes y confiaba en ella completamente. Me dijo que lo primero que necesitaba era documentación. Todo. Registros bancarios, historial de transferencias, marcas de tiempo, el número de cuenta externa que se utilizó. Dijo que necesitábamos construir una imagen clara antes de que sucediera cualquier otra cosa. Pasé los siguientes 4 días haciendo exactamente eso. Fui nuevamente donde Patricia en el banco y solicité un rastro documental completo. Cada transacción, cada marca de tiempo de inicio de sesión, la dirección IP asociada a cada acceso. Patricia fue útil y, honestamente, parecía genuinamente perturbada por lo que estaba viendo. Las direcciones IP en los inicios de sesión coincidían con el proveedor de Internet de la casa de mi mamá. Diane dijo que eso era significativo. Entonces hice algo que no había planeado hacer. Llamé a mi padre. No para confrontarlo. Para escuchar. Mantuve la conversación ligera, casual. Solo para ver cómo estaba, como él había hecho conmigo. Y en menos de 10 minutos mencionó a Tiffany. Dijo que había oído que le estaba yendo mejor, que se estaba instalando en un lugar nuevo. No tenía idea de que a mí aún no me habían contado esa parte. Él cometió un desliz. Mantuve mi voz completamente uniforme y dije que era genial saberlo. Después de colgar, anoté exactamente lo que dijo y la hora en que lo dijo. Diane dijo que la participación de mi padre era importante porque mostraba coordinación. Esto no fue mi madre actuando sola en un momento de desesperación. Esto fue planeado. Mi padre fue enviado para recopilar información. Mi madre la usó. Eso cambió el peso legal de todo. Diane dijo que era momento de contactar a las autoridades. Dije que estaba lista. Presentar un informe policial se sintió extraño. Sentarme frente a un detective y decir que mi madre me robó fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No porque lo dudara. La evidencia era clara. Fue difícil porque una parte de mí había pasado toda mi vida deseando que ella me eligiera a mí. Solo una vez. Pero me enderecé y dije la verdad. El detective asignado a mi caso fue minucioso. Revisó los registros bancarios, los registros de IP, la cronología de las transferencias. Notó la visita de mi padre y el momento de la misma. Diane había preparado todo de manera ordenada y se notaba. En 2 semanas, mi madre fue contactada formalmente por las autoridades. Me llamó esa misma noche, llorando, diciendo que no pensaba que esto llegaría tan lejos, que nunca tuvo la intención de lastimarme, que Tiffany no sabía de dónde había salido el dinero. La dejé hablar. Entonces le dije con calma que $19,000 no se mueven accidentalmente de una cuenta a otra, que alguien había iniciado sesión en mi cuenta usando mi información personal, que sucedió más de una vez, y que tenía los registros para probar todo. Eso. Ella se quedó callada. El caso siguió adelante. Debido a que las transferencias superaron cierto umbral monetario, se trató con seriedad. Mi madre fue acusada de robo por engaño, un delito grave. Mi padre fue llevado para interrogatorio sobre su papel en la recopilación de mi información financiera. La casa donde vivía Tiffany pasó a ser parte de los procedimientos legales. Nada de esto fue ruidoso ni dramático. Fue solo papeleo y verdad. Y la verdad era lo suficientemente pesada por sí sola. El caso tomó aproximadamente 8 meses para resolverse. Mi madre aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad. Evitó la prisión, pero recibió 3 años de libertad condicional, restitución obligatoria y un antecedente penal. La restitución significaba que me devolverían el dinero en cuotas. Tomaría algo de tiempo, pero la orden era legalmente vinculante. Mi padre no fue acusado penalmente. No había suficientes pruebas para demostrar que participó a sabiendas en el robo, pero fue nombrado en la parte civil y eso lo persiguió. Tiffany perdió la casa. Esa parte fue difícil de ver incluso a través de todo esto. Es posible que ella realmente no supiera la historia completa de dónde provino ese pago inicial, pero el dinero fue robado y la ley no hace excepciones para eso. No celebré nada de esto. La gente a veces espera que cuando se hace justicia, sientes una gran oleada de satisfacción. No la sentí.
Me sentí cansada sobre todo y triste de una manera que es difícil de explicar. Lo que perdí no fue solo dinero. Perdí la versión de mi madre que siempre había esperado que algún día pudiera llegar a ser. Aquella que finalmente me viera con claridad, me eligiera con justicia. Esa esperanza se había ido ahora y ninguna orden judicial la traerá de vuelta. Lo que conservé fue mi claridad. Sé quién soy. Sé lo que construí. Sé que manejé la cosa más difícil que he enfrentado sin perder mi integridad ni mi compostura. Todavía vivo en mi casa en Columbus. Todavía voy a trabajar cada mañana. Reconstruí mis ahorros lenta y cuidadosamente, de la misma manera que los construí la primera vez. Nadie puede quitármelos otra vez. Me aseguré de eso. Fin.